Los faros cortaban la nieve que caía como una hoja en la oscuridad. William Harrison detuvo su coche ante la visión más extraña que jamás había presenciado. Una mujer con un vestido de novia blanco camina por el arcén, con los tacones altos colgando de los dedos y el pelo húmedo y despeinado. El costoso vestido estaba rasgado por el dobladillo y se arrastraba por el asfalto. Normalmente, Will habría pasado de largo sin detenerse. Había aprendido a no interferir en la vida de los demás, pero algo en su forma de caminar, como si intentara escapar de sí misma, lo hizo detenerse. Bajó la ventanilla. ¿Necesitas ayuda? Dale a me gusta si alguna vez has tomado una decisión en una fracción de segundo que lo cambió todo. Will conducía de regreso a casa después de la reunión de padres y maestros de Charlie, y su mente aún procesaba las amables preocupaciones de la señora Peterson sobre el comportamiento retraído de su hija de 8 años. Los caminos que atravesaban Greenwich resultaban familiares, serpenteando junto a fincas coloniales y robles desnudos que florecerían magníficamente en primavera. Había tomado esa ruta innumerables veces desde que se mudó a Connecticut, pero esta noche se sentía diferente. La nieve cayó con más fuerza de la pronosticada por el parte meteorológico, y la mujer vestida de novia pareció materializarse de la propia tormenta. Ella lo miró con unos ojos que reflejaban una mezcla de desafío y desesperación. Incluso bajo la tenue luz de sus faros, pudo ver que era hermosa, con esa belleza refinada que denotaba salones caros y una crianza esmerada. Pero bajo la superficie había algo crudo, algo que le recordaba a cuando se miró al espejo después del funeral de Sarah. «Estoy bien», dijo, con la voz que denotaba el acento refinado de alguien que había asistido a colegios privados y clubes de campo. «Solo dando un paseo». Will puso su coche en punto muerto. En vestido de novia, en medio de una tormenta de nieve en la Ruta 9. Una leve sonrisa cruzó fugazmente su rostro antes de desaparecer. Dicho de esa manera, suena bastante dramático. La estudió por un momento, observando la forma en que mantenía una compostura cuidadosa a pesar de la evidente angustia. «Mira, no sé qué pasó esta noche, pero te vas a congelar aquí afuera. Sin juicios, sin preguntas, solo un coche calentito y el destino que elijas». Ella vaciló, mirando hacia atrás, al final del camino, como si esperara que alguien la siguiera. Su vestido de novia, que probablemente cuesta más que su coche, estaba empapado por la parte inferior. El delicado trabajo de abalorios captó la luz como estrellas cautivas. «En realidad no tengo un destino», admitió en voz baja. Will se inclinó y abrió la puerta del pasajero. «A veces, ese es el mejor tipo de viaje». Victoria Ashford, aunque no le diría su nombre hasta una hora después, se deslizó en el asiento del pasajero con la cuidadosa gracia de alguien acostumbrado a ser observado. Tiró del cinturón de seguridad sobre la voluminosa falda, creando un contraste casi cómico entre la mundana medida de seguridad y el vestido de cuento de hadas. «Soy Will», dijo, volviendo a incorporarse a la carretera. «Torry», respondió tras una pausa. «Y gracias». Condujeron en silencio durante varios kilómetros. El único sonido era el suave susurro de la nieve contra el parabrisas y el zumbido tenue de la calefacción. Will se sorprendió mirando de reojo su perfil, intentando reconstruir la historia. Un vestido de novia tan elaborado no es fruto de una compra impulsiva. Su porte denotaba dinero antiguo, verdadera riqueza. Pero había algo frágil en su compostura, como hielo que podría quebrarse bajo presión. «¿Tienes frío?», preguntó, al notar su leve escalofrío. «Un poco». Metió la mano en el asiento trasero y sacó una manta de lana gastada, uno de los muchos objetos que reconfortaban a Charlie y que habían ido trasladando a su coche a lo largo de los años. «Aquí. No es gran cosa, pero hace calor». Tori aceptó la manta con un gesto de agradecimiento y se la puso sobre los hombros. El contraste era sorprendente. Seda y encaje caros cubiertos por una manta de seguridad infantil con personajes de dibujos animados descoloridos. Ella notó su mirada y sonrió radiante. «Supongo que me veo ridícula».
Pareces alguien que está pasando la peor noche de su vida, dijo Will con sinceridad. Y eso está bien. Todos tenemos esas noches. Algo en su tono hizo que ella lo mirara con más atención. Parece que hablas por experiencia, ¿verdad? Habían llegado a las afueras de la ciudad, donde las grandes mansiones daban paso a casas más modestas. Will se dio cuenta de que había estado conduciendo sin rumbo, reacio a terminar aquel extraño encuentro. Su casa estaba a solo unos kilómetros, una casa de estilo neocolonial de la que Sara se había enamorado durante la búsqueda de casa que hicieron hacía 8 años. Ahora era demasiado grande para él y Charlie, pero no se atrevía a venderla. ¿A dónde quieres que te lleve?, preguntó. Tori guardó silencio un largo rato. No tengo a dónde ir, dijo finalmente. A mi apartamento. Mi antiguo apartamento. Lo dejé cuando me mudé con ella. Hizo un vago gesto hacia su vestido. Y no puedo ir a casa de mis padres. Son la razón principal por la que llevo puesto esto. Will tomó una decisión que lo sorprendió. Tengo una habitación de invitados. No es gran cosa, pero es cálido y privado. Podrás decidir tu próximo paso mañana por la mañana. No me conoces, protestó ella. Podría ser cualquiera. Podría serlo, asintió. Pero no lo eres. Ahora mismo estás perdido, y recuerdo lo que se siente. Cuando llegaron a su entrada, Will sintió un ligero nerviosismo. No había traído a ninguna mujer a casa desde que murió Sara. La casa seguía pareciendo un santuario dedicado a su difunta esposa, llena de sus decisiones y recuerdos. Pero algo en la situación de Tori logró burlar sus defensas habituales. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que había dejado encendida para Charlie, que pasaba la noche en casa de su mejor amiga. Will agradeció el momento oportuno. Esta situación ya era lo suficientemente complicada como para tener que explicarle a su hija de 8 años que un desconocido llevaba un vestido de novia. Y los dos se casaron y estuvieron juntos. Bienvenidos a nuestra humilde morada, dijo, abriendo la puerta principal. Tori entró, sus tacones resonando en el suelo de madera. El interior era cálido y acogedor, con fotos familiares esparcidas sobre las mesitas auxiliares y los dibujos de Charlie decorando el refrigerador. Era el tipo de hogar que se sentía como un abrazo, lo opuesto a la perfección estéril en la que había estado viviendo durante el último año. Tienes una casa preciosa, dijo, hablando en serio. Mi esposa eligió la mayor parte, respondió Will, pero se corrigió. Mi difunta esposa. Lo siento mucho. Gracias. ¿Café? Iba a prepararlo de todas formas. Mientras Will se afanaba en la cocina, Tori deambulaba por la sala de estar estudiando las fotos familiares. Podía ver el paso de los años. La foto de boda de una joven pareja, anuncios de embarazo, un bebé diminuto que se convierte en una niña pequeña y radiante. En cada fotograma había amor. Un afecto profundo y genuino que no se puede fabricar ni comprar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó cuando él regresó con 2 tazas humeantes. 2 años, dijo Will, acomodándose en su silla habitual. Cáncer. Fue rápido, lo cual fue a la vez una bendición y una maldición. Tori se acurrucó en el sofá, envolviendo sus piernas con el vestido de novia. ¿Cómo se llamaba? Sara. Era enfermera en el hospital infantil. Ella solía decir que curar a las personas era simplemente otra forma de amor. Suena maravillosa. Will tomó un sorbo de su café, estudiando el rostro de Tori. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es tu historia? Por un momento, pensó que ella podría evadir la pregunta o negarse a responder, pero algo en el ambiente cálido de la casa, la suave aceptación en su voz, pareció romper sus defensas. Se suponía que esta noche me casaría con un hombre llamado Theodore Blackstone, dijo en voz baja. Theo es brillante, exitoso e increíblemente rico. Mis padres estaban encantados. Se suponía que yo también debía estarlo, pero tú no. Se suponía que yo debía hacer muchas cosas. Rodeó la taza de café con las manos, buscando calor. La hija perfecta,
la esposa perfecta, el complemento perfecto para su vida perfecta. Pero allí de pie en esa iglesia, rodeado de 500 personas a las que apenas conocía, me di cuenta de que estaba a punto de desaparecer por completo. Will asintió lentamente. Así que corriste. Salí corriendo de la iglesia, atravesando el salón de recepción, pasando junto a los fotógrafos, la organizadora de bodas y la expresión de horror de mi madre. Corrí hasta que ya no pude más. Y ahora estoy sentada en la sala de estar de un desconocido, con un vestido de novia destrozado, bebiendo café y preguntándome qué demonios voy a hacer con mi vida. No es el peor lugar para empezar de nuevo, dijo Will con dulzura. Hablaron hasta casi las 3 de la mañana, compartiendo historias y silencios a partes iguales. Will se encontró sincerándose sobre cosas que nunca había comentado con nadie. Sus temores sobre criar a Charlie solo, su culpa por superar el recuerdo de Sarah, su preocupación por estar fracasando como padre. Tori habló de las sofocantes expectativas de su crianza, de cómo se había perdido a sí misma tratando de ser lo que todos los demás querían que fuera. Cuando finalmente el cansancio los venció, Will la acompañó a la habitación de invitados y le proporcionó algunas de las prendas de ropa y artículos de aseo personal de Sarah. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Tori habló en voz baja. Gracias, Will, por detenerte, por no hacer demasiadas preguntas, por ser tan amable. Duerme un poco, dijo. Mañana será un nuevo día. A la mañana siguiente, Will se despertó al oír voces en la cocina. Por un momento, estuvo desorientado. Se había acostumbrado al silencio de la casa. Entonces, se acordó de Tori y sintió un aleteo de algo que no supo definir. La encontró junto a la estufa, vestida con uno de los viejos suéteres de Sarah y un par de jeans, con el cabello recogido en una sencilla coleta. Así parecía más joven, más accesible. Charlie estaba sentado a la mesa de la cocina, estudiando a su inesperado invitado con la intensidad impasible que solo un niño de 8 años podía lograr. «Papá», exclamó Charlie al verlo. «La amiga de Emma me trajo a casa temprano porque se sentía mal y hay una señora haciendo panqueques». Will captó la sonrisa divertida de Tori. «Esta es Tori», dijo. «Se quedará con nosotros un tiempo». «¿Eres la novia de papá?». Charlie preguntó con la brutal franqueza de la infancia. «Charlie», advirtió Will con suavidad. «Está bien», dijo Tori, agachándose hasta quedar a la altura de los ojos de Charlie. «Solo soy un amigo que necesitaba ayuda. Tu padre fue muy amable conmigo». «Sabe ayudar a la gente», dijo Charlie con naturalidad. «Me ayudó cuando murió mamá». Will sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en meses que Charlie mencionaba a Sarah espontáneamente. «Tu madre debió de ser muy especial», dijo Tori en voz baja. «Era la mejor madre del mundo», respondió Charlie. «Solía preparar panqueques los domingos por la mañana, justo como estos. Pero papá no puede remediarlo. Los suyos siempre son demasiado gruesos. Quizás podamos enseñarle el secreto», sugirió Tori guiñándole un ojo. Durante el desayuno, Will notó un cambio en la dinámica de su pequeña familia. Charlie, que había estado retraído y callado desde la muerte de Sarah, parecía cobrar vida en presencia de Tori. Ella le hacía preguntas sobre la escuela, admiraba sus últimos dibujos y escuchaba con genuino interés las preocupaciones del niño de 8 años sobre la amistad y las tareas escolares. «Tengo que ir a trabajar», dijo Will a regañadientes. Había pedido una excedencia en su trabajo en finanzas tras la muerte de Sarah y había estado trabajando como consultor independiente desde casa, pero tenía una reunión con un cliente que no podía posponerse. «Estaré bien», le aseguró Tori. «Debería empezar a planificar mis próximos pasos de todos modos». «¿Puede quedarse Tori hasta que vuelvas?», preguntó Charlie. «Me prometió ayudarme con mi proyecto de arte». Will miró a Tori, quien asintió. «Si no te importa, claro. Siéntete como en casa». Cuando Will regresó esa tarde, encontró a Tori y Charlie en el patio trasero,
abrigados con abrigos de invierno y trabajando en algo cerca del viejo cobertizo del jardín. Se reían de algo, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Era un sonido que no había escuchado en su casa desde hacía mucho tiempo. ¿Qué traman ustedes dos?, preguntó, acercándose a ellos. Vamos a plantar un jardín, anunció Charlie con entusiasmo. Tori sabe mucho de flores y esas cosas. Dice que podemos plantar rosas donde estaba el jardín de mamá. Will sintió una punzada de algo complejo, gratitud mezclada con tristeza. El jardín de Sara había sido su mayor orgullo, pero se había dejado descuidar tras su muerte. Él no había podido cuidarlo, y al final, lo había dejado crecer sin control antes que enfrentarse a los dolorosos recuerdos. Es un proyecto importante, dijo con cautela. Todo lo bueno lo es, respondió Tori, mirándolo a los ojos. Pero no tenemos que decidir nada hoy. Ahora mismo solo estamos soñando. Esa noche, después de que Charlie se acostara, Will y Tori se sentaron en el porche trasero a pesar del frío, compartiendo una botella de vino y viendo caer la nieve. El patio trasero lucía tranquilo bajo su manto blanco. El jardín, antes cubierto de maleza, ahora solo son suaves montículos bajo la nieve. Gracias, dijo Will, por hoy. Charlie no había estado tan animada en meses. Es una niña maravillosa. Extraña muchísimo a su mamá, pero es fuerte. Me preocupa no ser suficiente para ella. Sara era la que sabía cómo manejarlo todo. Lo emocional, lo de chicas. Yo simplemente improviso la mayor parte del tiempo. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, dijo Tori con dulzura. El amor no se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente incluso cuando tienes miedo. Se quedaron en un cómodo silencio durante un rato, con el peso de un entendimiento tácito entre ellos. Will se sorprendió observando a Tori, preguntándose sobre la mujer que se escondía tras esa fachada impecable. Se había despojado de la frágil perfección de la noche anterior, revelando a alguien más compleja y real. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente. No lo sé, admitió ella. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros querían que fuera que no estoy segura de quién soy en realidad. Tengo experiencia en marketing, pero llevo un año fuera del mercado laboral, desempeñando el papel de prometido perfecto. Podrías quedarte, dijo Will en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo, un tiempo. Hasta que aclares tus ideas. Tori se giró para mirarlo, escrutando su rostro. Es increíblemente generoso, pero no podría abusar de tu presencia. No te estás abusando. Al contrario, me estás ayudando. Charlie ha estado diferente hoy. Más ella misma, y yo. Hizo una pausa, buscando las palabras. Yo tampoco me sentía tan yo mismo desde hace mucho tiempo. Will, no te pido nada complicado, dijo rápidamente. Solo te digo que eres bienvenido aquí todo el tiempo que necesites. 3 días después, su frágil paz se vio interrumpida por la llegada de Theodore Blackstone. Will estaba en su despacho cuando oyó los coches en la entrada, motores de alta gama rugiendo con una potencia silenciosa. Miró por la ventana y vio 2 todoterrenos negros y un Bentley plateado aparcados frente a su casa. Theo Blackstone era exactamente como Will lo había imaginado. Alto, impecablemente vestido, con esa seguridad que da el no haber recibido nunca un no. Estaba flanqueado por lo que parecían ser guardaespaldas privados, aunque tuvieron la cortesía de esperar junto a los coches. Señor Harrison, dijo Theo cuando Will abrió la puerta. Creo que tienes algo que me pertenece. No creo que la gente pertenezca a otra gente, respondió Will con voz serena. Victoria está sufriendo una crisis nerviosa, continuó Theo como si Will no hubiera hablado. No está pensando con claridad. Sus padres están muy preocupados. Quizás deberían haber pensado en eso antes de presionarla para que se casara con alguien que no quería. La sonrisa de Theo fue cortante. No entiendes la situación. Victoria tiene responsabilidades, obligaciones.
No puede simplemente huir de su vida porque le entran dudas. No son dudas cuando uno se da cuenta de que está a punto de cometer el mayor error de su vida. Y tú estás capacitado para hacer esa valoración. La voz de Theo denotaba la actitud de alguien acostumbrado a salirse con la suya. No eres nadie. Un viudo con un hijo que vive en una casa probablemente hipotecada hasta las cejas. ¿Qué podrías ofrecerle a alguien como Victoria? Will sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz firme. No le ofrezco nada, excepto el derecho a tomar sus propias decisiones. Victoria, llamó Theo, pasando junto a Will. Victoria, ven aquí. Nosotros necesito hablar. Tori apareció en el pasillo con Charlie a su lado. Se veía pálida pero decidida, con la barbilla alzada en señal de desafío. Hola, Theo, dijo con calma. Victoria, gracias a Dios que nos tenías a todos preocupados. ¿Qué tontería es esa de huir? Podemos solucionarlo. ¿Qué pasa? No pasa nada, dijo Tori, dando un paso al frente. Ese es el problema. Todo era exactamente como debía ser y me estaba asfixiando. Estás exagerando. Tienes 32 años, no eres un adolescente rebelde. Tenemos una vida juntos. Planes. Tienes planes. Siempre has tenido planes. Se esperaba que yo simplemente le siguiera la corriente. La expresión de Theo se endureció. Te lo di todo. Una casa bonita, seguridad financiera, un lugar en la sociedad. ¿Qué más se puede pedir? Quiero un asunto, dijo Tori en voz baja. Quiero ser más que un simple accesorio para tu éxito. Esto es ridículo, espetó Theo. Te vienes conmigo a casa ahora mismo, y vamos a resolver esto como adultos. No, dijo Tori con firmeza. No, Victoria, dijo. No, interrumpió Will, poniéndose al lado de Tori. Creo que deberías irte. Theo entrecerró los ojos mientras los miraba a ambos. Ya veo lo que está pasando aquí. ¿Crees que puedes jugar a las casitas con mi prometida y su dinero? Pero Victoria no tiene dinero propio. Su fondo fiduciario depende de su matrimonio y de la aprobación de sus padres. Sin mí, ella no es nada. Entonces menos mal que no estoy contigo por tu dinero, dijo Tori, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Volverás, dijo Theo con frialdad. Cuando te des cuenta de la realidad, cuando comprendas lo que has perdido, volverás arrastrándote. Y puede que la próxima vez no sea tan indulgente. Tras la marcha de Theo, la casa quedó extrañamente silenciosa. Charlie se había retirado a su habitación, perturbada por la confrontación. Tori permanecía de pie en la sala de estar, con los brazos cruzados sobre sí misma, con un aspecto frágil y perdido. ¿Estás bien? Will preguntó amablemente. No lo sé, admitió. Todo lo que dijo sobre el dinero es cierto. No tengo nada propio. He vivido de la buena voluntad de mis padres y de la generosidad de Theo durante tanto tiempo. Ni siquiera sé si soy capaz de mantenerme sola. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Will. Y no estás sola en esto. ¿Por qué? Preguntó ella, volviéndose para mirarlo. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Will reflexionó sobre la pregunta, buscando las palabras que capturaran la complejidad de sus sentimientos. Porque cuando Sara estaba muriendo, me hizo prometer algo. Dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien a reencontrarse consigo mismo, debía aprovecharla. Dijo, eso es el verdadero amor, ayudar a las personas a convertirse en quienes están destinadas a ser. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Tori. Parece que era increíble. Lo era, y le habrías caído bien. Esa noche, Will encontró a Tori en la cocina, mirando por la ventana el patio trasero nevado. Se había puesto de nuevo uno de los viejos suéteres de Sara y llevaba el pelo suelto sobre los hombros. ¿No podías dormir?, preguntó. Piensas demasiado, respondió ella. Sigo preguntándome qué voy a hacer. Tengo un título universitario, experiencia laboral, pero hace más de un año que no la uso,
y empezar de cero a los 32 me aterra. No tienes que resolverlo todo esta noche, dijo Will, acercándose a ella. Un día a la vez. ¿Así superaste la pérdida de Sarah? Algunos días será una hora, a veces un minuto. Se quedó callado un momento. Pero sí que se hace más fácil. No mejor exactamente, pero sí más fácil. ¿Crees que volverás a amar a alguien? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Will sintió la opresión familiar en el pecho que le invadía cada vez que pensaba en superar la pérdida de Sarah. Pero, por primera vez, no la acompañaba la culpa. No lo sé, dijo. Sinceramente. Nunca pensé que lo haría. Pero últimamente he estado pensando que quizá el amor no se trata de reemplazar lo que has perdido. Quizá se trata de encontrar espacio en tu corazón para algo nuevo. Tori se giró para mirarlo, con los ojos brillantes por las lágrimas que contenía. Will, no te pido nada, dijo rápidamente. Solo quiero que sepas que no estás solo. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, siempre tendrás un lugar aquí. Y si quiero quedarme, susurró ella. Entonces quédate. La mañana siguiente trajo una nueva energía al ambiente. Charlie estaba emocionada ante la perspectiva de que Tori se quedara más tiempo, e inmediatamente empezó a planear cómo hacer que su invitada se sintiera como en casa. Insistió en mostrarle a Tori todos los rincones favoritos de su madre, contándole historias sobre Sarah con la generosidad inconsciente de la infancia. Mamá solía sentarse aquí cuando estaba triste, dijo Charlie, dando una palmadita al banco junto a la ventana en la sala. Decía que observar los pájaros la hacía sentir mejor. Es una forma preciosa de recordarla, dijo Tori, sentándose junto a Charlie en el banco acolchado. ¿Crees que le importaría si te quedaras? Charlie preguntó con una franqueza que a veces sorprendía a los adultos. No lo sé, cariño. ¿Qué opinas? Charlie se lo tomó muy en serio. Creo que le alegraría que papá sonriera más ahora. Estuvo muy triste durante mucho tiempo. Esa tarde, mientras Charlie estaba en la escuela, Will y Tori fueron en coche al vivero local. Era principios de marzo, aún hacía demasiado frío para plantar, pero Tori quería empezar a planificar para la primavera. Recorría el invernadero con creciente entusiasmo, señalando diferentes variedades de flores y explicando sus necesidades de cuidado. «¿De verdad que sabes de jardinería?», observó Will, mientras ella examinaba una exhibición de paquetes de semillas. «Mi abuela me enseñó», dijo Tori con voz suave por el recuerdo. «Tenía el jardín más hermoso que jamás hayas visto. De pequeña, pasaba los veranos con ella, aprendiendo sobre la tierra, las estaciones y la paciencia necesaria para cultivar algo bello. ¿Qué le pasó? Murió cuando yo estaba en la universidad. Mis padres vendieron su casa enseguida, dijeron que era demasiado trabajo mantenerla. Los nuevos dueños destrozaron el jardín y construyeron una cancha de tenis». Will percibió el dolor en su voz y comprendió otra parte de su historia. «Plantaremos un jardín nuevo. Lo que tú quieras». «¿De verdad? ¿De verdad?». A Sarah le habría encantado. Siempre decía que los jardines eran esperanza. Plantar algo hoy para disfrutar de la belleza del mañana. Pasaron el resto de la tarde eligiendo semillas y planificando la distribución. Tori dibujaba diseños en servilletas, su entusiasmo era contagioso. Will se dejó llevar por su visión, imaginando el patio trasero transformado en un lugar vivo y floreciente. Brin llegó antes de lo previsto, trayendo consigo una sensación de posibilidad que parecía impregnar la casa. Tori había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una organización sin ánimo de lucro local, donde utilizaba sus habilidades de marketing para ayudarles con la recaudación de fondos. Un trabajo glamuroso, sí, pero le daba un propósito e independencia. En parte porque tenía miedo de alejarse de él. Charlie se había adaptado a la nueva configuración familiar con la resiliencia de la infancia. Llamaba a Tori por su nombre, pero la incluía en todas las actividades y decisiones familiares. A veces, Will vislumbraba a su hija y recordaba cómo había sido antes de la muerte de Sarah, inteligente, curiosa,
sin miedo al mundo. Papá, dijo Charlie una tarde mientras trabajaban juntos en el jardín, tú y Tori se van a casar. La pregunta tomó a Will por sorpresa. Echó un vistazo a Tori, que estaba arrodillada cerca, plantando esquejes a lo largo del límite que habían creado. ¿Por qué preguntas? La madre de Emma se casó de nuevo el año pasado, y Emma estaba muy preocupada, pero resultó que su padrastro era muy buena persona, y ahora tiene una familia más grande. ¿Qué te parece que Tori esté aquí?, preguntó Will con cautela. Charlie lo pensó con la seriedad con la que abordaba todos los asuntos importantes. Me cae bien. Ella no intenta ser mamá, pero tampoco le tiene miedo a mamá. Ella pregunta por ella y escucha historias. Y ella te hace feliz. Ella también me hace feliz, admitió Will. Entonces creo que deberías casarte con ella, dijo Charlie con naturalidad. Pero probablemente deberías preguntárselo a ella primero. Esa noche, después de que Charlie se acostara, Will encontró a Tori en el porche trasero admirando su trabajo. El jardín comenzaba a tomar forma con hileras ordenadas de verduras y hierbas intercaladas con flores. No era el jardín de Sara, pero era algo nuevo y completamente suyo. Charlie me preguntó hoy si nos vamos a casar. Will dijo, acomodándose en la silla junto a ella. ¿Qué le dijiste? Le dije que aún no te había preguntado. Tori se giró para mirarlo, con una expresión indescifrable. Will, sé que es complicado, dijo rápidamente. Sé que todavía estás descubriendo quién eres más allá de las expectativas de los demás. No pretendo presionarte ni ponerte en otra situación en la que te sientas atrapado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te digo que te amo, dijo sencillamente. Me encanta cómo te transformas cuando plantas nuestro jardín. Me encanta cómo escuchas las historias de Charlie sobre su madre sin celos ni resentimiento. Me encanta que seas lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo, incluso cuando da miedo. Yo también te amo, susurró Tori. Pero me aterra cometer otro error. Esto no es un error, dijo Will con suavidad. Y no se trata de reemplazar a nadie ni de ser alguien que no eres. Se trata de elegir construir algo juntos, un día a la vez. ¿Y si no estoy preparado? Entonces esperamos. No voy a ninguna parte. 3 meses después, en una cálida mañana de sábado de junio, Charlie entró corriendo en la cocina con un trozo de papel apretado entre sus pequeñas manos. Lo terminé, anunció, mostrando su última obra de arte. Era un dibujo de su familia, Will, Tori y Charlie, de pie frente a su casa, con el jardín en plena floración. Abajo, con la letra cuidadosa de una niña de 8 años, había escrito, mi familia está creciendo. A Tori se le humedecieron los ojos al contemplar el dibujo. En él, no intentaba reemplazar a nadie ni ser otra persona. Simplemente formaba parte de algo hermoso y real. ¿Podemos colgarlo en la nevera?, preguntó Charlie. Claro, dijo Will, tomando el dibujo de sus manos. Es perfecto. Mientras colgaba el dibujo junto a los demás, los dibujos de Charlie, las fotos familiares, las listas de la compra y todos esos pequeños detalles domésticos que conformaban su vida, Tori sintió una calma en el pecho. No la necesidad desesperada de ser perfecta ni de encajar en la visión que otros tenían de ella, sino una silenciosa sensación de pertenencia. Tengo algo que decirles, dijo con voz firme y segura. Will y Charlie se giraron para mirarla, y ella vio en sus rostros el mismo amor y aceptación que había estado buscando. Toda su vida. He estado pensando en lo que dijo Charlie sobre el crecimiento de las familias, continuó. Y he decidido que me gustaría crecer con la tuya, si me lo permites. La sonrisa de Will era radiante. ¿Estás segura? Estoy segura. Quiero plantar jardines contigo cada primavera, escuchar las historias de Charlie y construir algo real juntos. Quiero elegir esta vida, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Charlie gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Tori, casi derribándola en su entusiasmo. Will los abrazó a ambos. Y por un momento, se quedaron allí de pie en su cocina,
rodeados por las pruebas de su vida en común. Los dibujos en la nevera, las tazas de café en el fregadero, la vista de su jardín a través de la ventana. «Bienvenida a casa», susurró Will contra el cabello de Tori. Afuera, el jardín que habían plantado juntos estaba en plena floración, testimonio de la paciencia y el cuidado necesarios para cultivar algo hermoso. Y adentro, 3 personas que habían conocido la pérdida y la soledad se habían encontrado y habían decidido construir algo nuevo. No era un final de cuento de hadas, pero era algo mejor, un verdadero comienzo, arraigado en la elección y cultivado con amor. Si esta historia te conmovió, recuerda que a veces los capítulos más hermosos de nuestras vidas comienzan con la valentía de elegir algo diferente a lo que otros esperan de nosotros. Hola y bienvenidos a Unstories, un lugar donde las historias no solo se cuentan, se sienten. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre un momento que cambió la vida de alguien para siempre? ¿Alguna vez has creído en las segundas oportunidades, en los héroes anónimos y en la justicia que aparece cuando menos se espera? Aquí encontrarás Unstories. Nos adentramos en las vidas de personas comunes que enfrentan situaciones extraordinarias. Conocerás a padres solteros que se levantan tras una ruptura, a jóvenes soñadores que se niegan a rendirse y a voces cotidianas que defienden lo que es justo. Incluso cuando el mundo les pide que guarden silencio. Cada historia que compartimos está elaborada con esmero para sanar, conmover y recordarte que las acciones más pequeñas pueden generar los mayores cambios. Creemos que contar historias tiene el poder de conectarnos, abrir nuestros corazones y ayudarnos a ver la belleza en la resiliencia, la bondad y la verdad. Si valoras la muerte por encima del ruido, el significado por encima del brillo y las historias que perduran más allá de la pantalla, entonces estás en el lugar correcto. Así que respira hondo, suscríbete y acompáñanos cada semana mientras exploramos historias que importan, historias que pueden cambiar tu perspectiva del mundo. Este es un espacio para compartir historias y nos alegra mucho que estés aquí.